Gracias, chicos, que le ponen toda la fuerza. ¿Cuánto no estuvieron el día domingo? Levante su mano. No vienen porque sé que hay muchos que se congregan los miércoles. Bueno. El día le comento algo, si no se ha enterado. El domingo el Señor nos ha bendecido, como siempre, ¿no? No es que el domingo fue un día de bendición, sino que el domingo fue un día muy llamativo, porque durante la reunión todos nos acercamos hasta aquí, hasta el altar, y comenzamos a orar y buscar un tiempo ante la presencia de Dios, y Dios realmente vio la necesidad del pueblo, vio la necesidad de cada uno de nosotros, y la verdad que hubo mucho tiempo de oración y hubo un gran tiempo de liberación. Y uno dice, pastor, ¿y por qué el domingo hoy no? ¿O por qué otro miércoles no? En realidad la liberación la tenemos siempre. Nosotros somos personas que nos hemos alejado de Dios de alguna manera y hemos perdido esa relación con Dios, y por lo tanto muchas veces estamos lejos de Dios y hacemos cosas que a Dios no le agrada. Eso es pecado, y en ese pecado muchas veces sentimos como que las cosas no nos salen, ¿no? Y estuvimos hablando un poquito de la importancia de sembrar bien en la vida. De acuerdo a la palabra de Dios, hablaba de que teníamos que sembrar bien para recoger lo bueno, ¿no? Cuando uno hace las cosas mal, siempre tiene consecuencia, ¿no? Eso, la Biblia nos habla mucho de la obediencia y de la desobediencia. Pero el domingo lo resalto porque no es muy común que ocurra, pero sí lo que ocurrió, hubo muchas manifestaciones del poder de Dios. ¿Qué significa eso? La manifestación es algo que se ve, es algo visual, algo que de repente algunos no entendían qué es lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque estábamos todos aquí orando, nosotros los pastores estamos orando sobre la vida de los hermanos, y había personas que se caían, había personas que se arrodillaban y lloraban, y había un arrepentimiento, una búsqueda de Dios. De repente venimos con muchas angustias, mucha tristeza, y se veía, ¿no?, todo ese tipo de manifestación a través del cuerpo, ¿no? Y realmente era algo visible, ¿no? Eso no quiere decir que si uno se cae o no se cae no es bendecido, porque a veces tenemos ese concepto de que de repente vamos a una iglesia o en cualquier iglesia que pasa y vemos que la gente se empieza a caer. Hay manifestaciones a veces también de espíritus que han atormentado la vida de las personas. Muchas veces uno, con la intención de buscar de Dios, uno va buscando a través de distintas puertas, de distintas religiones, y a veces anda por el camino equivocado, y en vez de estar en el Espíritu de Dios, hay otros espíritus que toman dominio de nuestra vida y nos llevan a hacer cosas que a Dios no le agrada. Entonces hubo un poquito de todo. Y después yo, algunos hermanos le he preguntado, y bueno, algunos no entendían, otros hermanos rara parece, ¿no? Y parece que ahí, en el ruido, en el griterío, está la bendición de Dios. En realidad la bendición de Dios está siempre, en todo momento, cuando nosotros lo buscamos. ¿Cuántos dicen amén? Yo digo porque si alguno se enteró así, uy, ¿por qué no fui? Me la perdí. Yo le quiero decir que el Señor está siempre. Amén. Y Él hace como Él quiere. No es que el pastor busca hacer algo para que, no sé, nos guste, sino que el Señor hace como Él quiere. Y a mí me alegra que sea así, porque yo estoy de paso, como todos estamos de paso en el mundo, y la iglesia sigue, y la iglesia tiene que seguir al Señor. Amén.
y no a los hombres y no a los pastores. Entonces siempre me gusta dar un poquito de claridad a las cosas. Y hoy, pensando en eso y sacando tal vez conclusiones, tal vez el que no estuvo se habrá enterado o habrá estado en alguna otra oportunidad en otra iglesia. Y mi pregunta era, ¿qué pasa después de esa liberación? Y cuando me refiero a liberación, porque pensamos que son gente que se revuelca, que tiran espumarazo por la boca, que todas esas cosas existen, porque hay alguien que ha tomado el control del mundo, que es Satanás. Y hay un versículo bíblico donde el mismo Jesús lo dice. Si lo leemos, lo buscamos en Juan 12:31, para dar un poquito a la introducción de por qué pasan esas cosas. Pero en las manifestaciones se produce de muchas maneras. No solamente la liberación tiene que ser así, A veces la liberación es lenta, es en etapas. A veces la liberación de una persona es en el momento. A veces la persona se puede manifestar, se puede caer, no se puede caer. Porque no tiene que ser necesario, no, yo tuve en ese momento una revelación, Dios me dijo, Dios me habló. Eso no pasa con todos. ¿Por qué les enseño esto? Porque a veces tenemos concepto equivocado. Nosotros, cada uno de nosotros, ustedes que están acá y yo que estamos acá, vinimos a buscar una relación con Dios, y esa relación es espiritual. ¿Cuánto dicen amén? O sea, no es por lo que se manifiesta, sino por nuestro interior, por nuestra alma, por nuestro espíritu. Y eso es lo que tenemos que buscar. Ahí Juan, capítulo 12, versículo 31. Esta es palabra de Jesús, dijo, ahora es el juicio de este mundo. ¿Por qué dice el juicio de este mundo? Porque era horas antes en que Jesús, Él iba a entregar su vida por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque para los que tal vez hoy están por primera vez o nos están visitando o lo invitaron, el pecado nos separa de Dios. Para los que ya hace años que están, dice, eso es elemental, es obvio, pero a veces tampoco nosotros lo cumplimos. Entonces el pecado nos separa de Dios. Entonces yo, para ser reconciliado con Dios, tengo que aceptar pagar el pecado, porque es una deuda que tengo con Dios por mi vida, porque tal vez llevé una vida de pecado porque no sabía, no lo conocía a Dios, hacía cosas que a mí me parecía. Entonces cuando yo acepté a Jesús como mi Señor y mi Salvador, acepto el sacrificio que Él hizo en la cruz de morir en mi lugar, y automáticamente por ese sacrificio que hizo Jesús, Dios nos perdona, porque el precio del pecado es muerte, y la muerte pasó por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el resumen, el plan de Dios, el plan de salvación. Pero como les decía, había pasado un poquito tiempo, dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora, mire lo que dijo Jesús, ahora el príncipe, ¿qué dice? El príncipe de este mundo será echado fuera, o sea, iba a ser vencido. O sea, el mismo Señor Jesús dijo que al mundo no lo gobierna Dios. Porque muchas veces nos preguntamos por qué, existiendo Dios, hay tanta maldad, hay tanta problema, hay tanta violencia, y parece que cada vez estamos peor. Entonces uno tiene que tener un concepto de lo que es Dios, qué lo hizo Dios por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros aceptemos vivir bajo el gobierno de Dios. Estoy en este mundo, tengo mis autoridades, mi intendente, mi presidente, y cada vez que va pasando los años voy a tener distinto. Pero mi vida que vive en este mundo, mi familia y todos nosotros, estamos bajo un principado satánico, que el propósito que es destruir. Vamos a San Juan 10:10, a ver si me ayuda el hermano. San Juan 10:10 dice, hablando Jesús de Satanás, dijo, el ladrón, ese que viene a robarte la felicidad, tu familia, tu matrimonio, dice, el ladrón no vino sino para
hurtar, matar y destruir. Por eso pasan las cosas que pasan. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que someternos y sujetarnos bajo el gobierno de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entiende? Uno dice, sí, pero yo vivo en este mundo y pasan un montón de cosas. Pero si vos buscás la protección de Dios, el camino de Dios que te va enseñando cuál es el camino correcto por donde vas a comenzar a sembrar en tu vida cosas buenas, un buen trato, una buena respuesta, menos enojo, una buena actitud, una actitud de ayudar, una actitud de amar para recibir también amor. Entonces nosotros tenemos que sujetarnos. Cuando venimos a la iglesia, en el camino de Dios, todos, en el momento que aceptamos a Jesucristo, ya recibimos una liberación. Pero todavía tenemos, y algunos por poco tiempo, otros por muchos años, una vida que no fue consagrada a Dios, una vida que vivía lejos de Dios. Entonces durante esos años uno vivió como le parecía. Resulta que un día nos encontramos con Jesús, Jesús entra a nuestra vida, nosotros lo dejamos entrar a nuestra vida y a partir de ahí se produce una liberación, donde Él perdona mis pecados y una vez que Él perdona mis pecados yo puedo tener relación con Dios. Ahora bien, ¿qué pasa después? ¿Por qué sigo cometiendo pecado? Porque nosotros tenemos un cuerpo que tiene una naturaleza pecaminosa. Siempre vamos a equivocarnos. Por eso está el arrepentimiento, que significa que cada vez que yo me equivoco, no que lo hago agrede, me equivoco porque en ese momento, no sé, tuve una actitud mala o hice algo que no teníamos que hacer. ¿Sé que está mal? Sí, sé que está mal. ¿Y por qué lo hice? Porque hay algo que venció mi voluntad y fui y lo hice. Entonces ahí es cuando uno tiene que arrepentirse, ir a Dios, a Jesús, decir, Señor, actué mal, dije esto, hice aquello, entonces por lo tanto recibimos el perdón de Dios. Si usted va a buscar en la iglesia una persona perfecta, jamás lo va a encontrar. ¿Me entiende? Porque a veces hay gente que se alejan de Dios porque dice, no, yo fui a la iglesia y resulta que fulano de tal va a la iglesia, pero después él vive con una vida totalmente desordenada. Bueno, esa persona, por más que venga a la iglesia, si siembra mal, va a cosechar mal. Y es sencillo, o sea, a mí no me tiene nada que separar de Dios. Si yo entiendo que Dios es el propósito por el cual Él me creó para vivir una vida en esta tierra, en forma temporaria, con bendición, yo tengo que escoger, yo tengo que elegir. Y ahí es cuando pasa por nosotros qué es lo que elegimos. Ahora, cuando uno en el camino de Dios va recibiendo esa liberación que yo le estoy hablando, algunos dejamos los vicios, otros cambiamos el carácter, otros cambiamos nuestra forma de hablar, algunos no pueden salir siempre de la miseria, el Señor le da un trabajo, comienzan a tener una mirada diferente de las cosas, porque Dios transforma nuestros pensamientos. Ya no pensamos como la gente que no tiene de Dios. Si vos te acercás a Dios, vas a comenzar a tener la mente de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo que Dios dice. Y cuando yo le creo a la palabra de Dios, yo soy parte. Y por lo tanto, cuando comienzo a llenarme de las palabras de Dios, mi mente es como la de Cristo y mi vida vivirá en bendición. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo que es cambiar de vida a una vida agradable. Pero claro, no es todo tan fácil como parece. Bueno, anda a la iglesia y ahí te van a orar y listo. A veces hay personas que vienen, pastor, dice una persona que necesita liberación. Y digo, ¿vos cómo sabes que necesita liberación? No, porque anduvo en esto, anduvo en esto. Bueno, que se acerque a la iglesia, que comience a buscar de Dios. Que comience a buscar de Dios. Porque si después la persona es liberada y la persona deja de buscar de Dios,
las consecuencias van a ser peores. Y quiero leerle en Lucas, capítulo 11 del libro de Lucas. Todo lo que nosotros recibimos, hermanos, es un regalo de Dios. O sea, uno para recibir las bendiciones de Dios, la salvación, todo lo que nosotros encontramos, cuántas familias son restauradas en el camino de Dios, cuánto matrimonio. Pastor, pero yo a veces veo que no todos. ¿Por qué? ¿Por qué no todos? Y bueno, cada uno debe evaluarse en lo personal. ¿Cómo es mi relación con Dios? Porque a veces uno se acerca a Dios y recibe. De repente uno ya cree que ya está, ya es suficiente. Y pierde esa relación con Dios. Y después tenemos las consecuencias. Decimos, pero ¿cómo puede ser? Si yo voy a la iglesia, es que no pasa por el venir. El venir a la iglesia, venimos a aprender la palabra de Dios, venimos a agradecerle a Dios. Pero después Dios sigue en nuestra vida y sigue en todos los días, en el momento que me levanto, mi comportamiento con mis hermanos, con mis papás, con mis parientes, con mis amigos, en el trabajo. La vida cristiana no es dentro de la iglesia, la vida cristiana es en la iglesia. Dios nos forma, es el lugar donde nos encontramos, donde nos ayudamos, donde te entienden qué es lo que está pasando. Pero después que vos te vas, todos los que estamos acá no se van con vos, se quedan, cada uno se va a su casa. Y ahí es cuando tenemos que entender la importancia de tener a Dios en nuestra vida. Capítulo 11, versículo 24, no le había dicho, perdón, el versículo 24. Hay algo que Jesús también enseñó. Y esto no es solamente para aquellos que en este domingo vinieron y a veces le hemos preguntado, me dice, pastor, yo este domingo recibí todo de Dios. Este domingo me siento libre, este domingo, a partir del domingo pude dormir, a partir del domingo me siento diferente, soy otra persona. Y ya hace 2 días tocamos algunos hermanos, sin preguntarle y se manifestó. Seguramente que muchos de ustedes tendrán una experiencia de lo que pasó ese día, pero siempre pasa en la iglesia. Nosotros los pastores muchas veces nos enteramos de milagros que ocurren entre nosotros y nosotros no nos enteramos porque a veces nos cuesta contarlo, dar testimonio, pero ya parece que cuando se manifiesta y se ve, parece que como que es más real. El capítulo 11 del versículo 24 nos habla de la vida espiritual, porque nos habla de esto, de la importancia de lo que es una persona cuando es liberada. Aquella persona que fue liberada del vicio, aquella persona que fue liberada de un espíritu que la atormentaban, sabe que todo lo malo nunca viene de Dios. Todo lo malo viene a causa del príncipe de este mundo. El tema es que nosotros somos los que a veces le damos lugar, porque entran ¿cómo? A través del pecado, a través de nuestro distanciamiento con Dios. Sin darnos cuenta, abrimos las puertas a todo aquello que a Dios no le agrada y por lo tanto vienen las cosas malas. Entonces Jesús acá en estos versículos nos va a enseñar para todo, para lo que hace 2 días, hoy está por primera vez y muchos no entienden. Le podría decir, para resumir, nuestra vida lo gobierna espiritualmente, un espíritu. ¿Cuántos saben que tienen espíritu? Todos saben, tenemos espíritu. Bueno, tenemos espíritu, cuerpo y alma. Esto parece una pavada, pero sabe que a veces hay creyentes que todavía no entienden. El cuerpo, lo que se ve, acéptelo, porque es una bendición de Dios. El alma, donde está la voluntad, mi decisión, donde están los sentimientos. Y el espíritu es el que nos relaciona con Dios.
Entonces nosotros somos gobernados por un espíritu. Cuando vos fuiste creado, o la humanidad, el hombre fue creado, dice que fue creado de la materia, de lo que había en la tierra. Pero no era un ser vivo, no era una persona. Era, vamos a decir, como una estatua. Ahora, cuando el Señor Dios, cuando Dios vino y sopló, dice que sopló sobre ese cuerpo, sopló aliento de vida. Ese es el espíritu. Por eso podemos entender por qué toda la gente nombra a Dios sin buscarlo, porque dentro de cada uno tenemos vida y esa vida es la vida que nos dio Dios. El tema es que después nosotros con nuestra vida hacemos lo que queremos, y por eso es la importancia de entender esto. Cuando una persona no busca de Dios, no se está llenando espiritualmente de Dios, no se está llenando del Espíritu de Dios. Entonces, por lo tanto, hay otros espíritus, que eso se encarga el príncipe de este mundo, en tratar de entrar a nuestras vidas para tomar posición y hacer las cosas que nosotros no queremos hacer. Por eso tenemos que entender lo que es la importancia de lo espiritual. Y Jesús dice, cuando el espíritu inmundo, ¿a qué le llama espíritu inmundo? A los demonios. Hay un ejército gobernado por Satanás. Ese ejército tiene sus secuaces, vamos a decir, y todo su ejército está formado por demonios, también con distintas categorías y todas esas cosas. Yo que algunos han escuchado hablar principado, potestades, huestes espirituales. ¿Por qué? Porque muchos de esos toman regiones, toman barrios, toman familias, ¿no? Y vemos que los junta en un lugar y ahí los tiene esclavizados a ese pecado. Bueno, lo mismo es lo que el espíritu inmundo quiere hacer en la vida nuestra. ¿Por qué la importancia de llenarnos de Dios? Porque si esta vasija está llena de Dios, hermanos, no hay lugar para otra cosa. El problema es cuando está vacía. Entonces la palabra de Dios dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, imagínese, yo me liberé, no sé, póngale, no sé, del alcohol, de cualquier vicio, por ejemplo. Y de repente ya no lo hago más. Entonces este espíritu sale, Dios me liberó, que es lo que posiblemente habrá acontecido este domingo en forma muy visual, muy clara. Espíritus salieron de la persona. En algunos se manifestaron, como le decía, algunos se caen, otros gritan. Eso depende de la posición que el espíritu ha tomado sobre la vida. Por ahí no es una posición demoníaca, pero sí es una opresión que el demonio trabaja del lado de afuera. Trabaja en la mente, continuamente. Tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello. Trabaja de esa manera. Entonces dice, cuando ese espíritu sale del hombre, se va, pero como ese espíritu necesita un cuerpo. Los espíritus necesitan vivir en cuerpo. Entonces sale a buscar otro lugar. Y cuando anda dando vuelta, dice la palabra de Dios, anda por lugares secos, como diciendo desérticos. Ya no es un cuerpo, es un espíritu. Anda dando vuelta por allí, buscando reposo, versículo 25, pasamos, y no lo encontró, y no lo halló. Dice, volveré a mi casa de donde salí. Y ahí viene el trabajo que tenemos que hacer nosotros cuando somos liberados de cualquier vicio. No profundicemos, tiene que ser exactamente la droga, puede ser un mal carácter, puede ser tus palabras. O sea, Dios nos libera de muchas cosas. En el momento en que Dios nos libera, ese espíritu sale. Y uno dice, bueno, pastor, ya está, ya fui liberado, ya no hago más esto, no hago más aquello. Antes robaba, ahora no robo, antes hacía esto, ahora no me peleo con nadie, mi vida cambió y está bueno. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer?
tratar de que ese espíritu que salió, nosotros volvamos a llenarlo, pero con el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entiende? Imagínese usted una vasija. Necesitamos llenarla. Usted no lo ve el Espíritu. Pastor, ¿y cómo puedo saber si yo estoy lleno del Espíritu de Dios? Por tu forma de hablar, por tu comportamiento, por tu fe, por lo que vos haces por Dios. Una persona, yo antes no estaba en el camino de Dios, ni iba a la iglesia. Entonces, por lo tanto, mi vida era una vida vacía espiritualmente. Tal vez tenía mi señora, tenía mis hijos, tenía trabajo, todo lo que uno podía tener. Pero uno era una persona vacía, porque no hay espíritu. El espíritu era el que me gobernaba, era el príncipe de este mundo, que me decía, no, para vos lo mejor es esto, para vos lo mejor aquello. Y así te va llevando, te va engañando, hasta que te tiene, te ata, y de ahí no puedes salir. Ahora, ¿por qué vuelve al lugar? Porque donde estuvo, tal vez estuvo por muchos años, o un tiempo, y sabe que ahí estaba bien. Ahora, cuando vuelve, dice, volveré a mi casa de donde salí. Dice, a mi casa, ¿no? Como diciendo, esa vida me pertenece. Versículo 25. Y cuando llega a la vida de José, imagínense, el Señor me liberó del alcohol, por ejemplo, y yo estoy en la iglesia, estoy en el camino de Dios, ¿no? Y cuando vuelve, la encuentra como bien, en las mejores condiciones, la encuentra desocupada, la encuentra vacía, adornada, limpia. ¿Vio cómo cambia la vida de una persona cuando tiene una buena relación con Dios y antes no la tuvo? Cambia mucho. Entonces dice, ahí la encuentra especial para poder entrar. ¿Y qué hace? ¿Entra? No entra de prepo. O sea, los espíritus, hermano, o los demonios, es un tema que no se habla siempre, a mí me gusta hablarlo porque es fundamental. No es que va el pastor caminando por la calle, uy, me choqué con un demonio. Me entró un demonio y no sé, ahora quiero fumar, quiero robar, quiero... No, no es así. Porque algunos creen que es así, ¿no? Me chocó, justo en la esquina voy a doblar, uy, no sé qué me pasó. No, entra cuando yo lo dejo entrar. ¿Cómo entra? A través del pecado. Entonces yo salgo, vengo a la iglesia y hago una vida desordenada. Caigo en el pecado. A Dios no le agrada, a Dios se aparta de la protección. Viene el enemigo y dice, acá tengo una puerta abierta, y entra. Porque el pecado le pertenece a él. Ahora, cuando vuelve, no vuelve solo, para dar un ejemplo. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores, más malos, vamos a decir, que él. ¿Para qué? Porque no sabe cómo puede llegar. Imagínense, yo me convertí al Señor, era una persona alcohólica. Los demonios salieron, los espíritus salieron, mi vida fue transformada. No termina ahí. ¿Por qué? Porque en cualquier momento, ante mi debilidad, ante mi naturaleza pecaminosa, de repente digo, bueno, le digo, che, pero yo antes no me tomaba todo. Ahora, nada. Bueno, un poquito, medio vaso, un traguito. A veces, ojo que a veces así entramos. Tomamos, bueno, entre amigos, entre familiares, sabiendo que te puede hacer mal. No estoy hablando de una persona que toma vino, es pecado. El que toma vino no es pecado, la Biblia no dice que es pecado. El pecado es embriagarse. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Yo tomo un poquito y sé que me va a hacer mal. Ya está, suficiente. Por ahí a otro no le hace mal. Por eso quiero aclarar eso, porque algunas iglesias o antes nos decían, toma vino, pertenecía al infierno. O sea, uno tiene que tener el dominio espiritual. ¿Para qué? Para decirle no a las cosas. Pastor, ¿y cómo yo sé cuando estoy firme en el Señor?
Cuando vos sabés que vos venís a la iglesia, cuando vos sabés que vos buscar de Dios, vos estás aprendiendo a orar, que es pedirle la ayuda a Dios, vos estás queriendo aprender la Biblia, la palabra de Dios, o sea, hay un deseo de cambiar. Y cuando alguien viene y te dice, y vos, la palabra de Dios te viene y te dice, no, te agradezco, pero no acepto. Ahí es cuando comenzás a afirmarte en las cosas espirituales. Porque cuando uno no está afirmado, usted fíjese, y lo vemos, personas que están en el camino de Dios, tal vez han servido en la iglesia, tal vez han predicado en la iglesia, y después la persona se apartó, por distintos motivos se apartó. Y una vez que la persona se apartó, se fue, perdió la protección de Dios, ya no tiene esa relación con Dios. Y en cualquier momento puede caer en el pecado. Y a lo que antes decía que no, ahora va a decir que sí. Y ese pecado hace que el espíritu vuelva a tomar la persona, y la persona con el tiempo, usted va a ver al hermano o a la persona, ¿qué te pasó? Y dice, la verdad es que no sé, pero yo sé lo que le pasó. Se apartó de Dios, perdió la protección de Dios, perdió la cobertura de Dios. Por eso no es solamente la liberación, bueno, me sacó de lo malo, no. Hermano, si usted fue liberado, yo fui liberado, todos somos liberados y seremos liberados siempre, lo que tenemos que entender es que tenemos que aferrarnos del Señor. ¿Para qué? Para que esta vasija no esté vacía, esté llena de Dios, para que mi mente esté pensando en lo que Dios me dice. Él es nuestra guía, es nuestra fortaleza, porque somos débiles. Entonces dice la palabra de Dios que cuando ese espíritu viene con mucho más. Y el versículo 26 dice, una vez que entró nuevamente, dice, el estado de aquel hombre viene a ser peor que el anterior. Usted habrá visto personas que han conocido a Dios y usted habrá dicho, che, pero qué bárbaro, ¿cómo cambió esta persona? Y sí, lo que pasa es que va a una iglesia evangélica, ¿no? Ah, sí, ahí te lavan la cabeza. Entonces, no es así. La persona comenzó buscando de Dios, pero después por distintos motivos pensó que no necesitaba de Dios. Entonces nos apartábamos. No, yo ya sé lo que es la iglesia. Hermano, la iglesia no es la reunión en sí. La iglesia somos nosotros. Y depende de tu relación con Dios. Y ahí vas a encontrar lo que es la diferencia. Vivir en Dios, aún en este mundo, o vivir en el mismo mundo, pero gobernados por espíritu que nos gobierna. Entonces, lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestras vidas, ser agradecido. Pastor, a mí me cuesta leer la Biblia. Y sí, porque tiene que ser un hábito. ¿A cuánto les gusta el fútbol? No, los varones la mayoría, ¿no? A mí también me gusta. No me cuesta nada ver fútbol. Yo veo fútbol y mi señora me dice, ¿otra vez fútbol? Todos los días. Porque pues no le gusta, no tiene un hábito, ¿no? Entonces así, es como, no sé, de repente a las mujeres por ahí les gustan alguna novela, alguna serie. Y a mí no me... es como que no tengo ese hábito, entonces no lo hago. Pero nosotros, hermanos, tenemos que tomar hábito de la vida cristiana. Estilo de vida, no religión. Ah, ¿vos dónde pertenecés? No, yo voy a la iglesia de José y Rosita. Ah, mira vos, qué bien. No, usted es un cristiano, usted es una cristiana, usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Y usted va a la iglesia a buscar de Dios y en Dios recibe la liberación. Pero la liberación hay que cuidarla, hermano. Si yo soy una persona que me gusta tomar las cosas, robar, y el Señor me libera de eso, siempre voy a estar, me tengo que cuidar. Me tengo que cuidar, no es ser cobarde. Es estar atento, de no volver a caer en lo mismo. ¿Para qué? Para no equivocarme. Pero fíjese lo que dice la palabra de Dios,
que si nosotros nos descuidamos y no cuidamos lo que Dios nos da, perdemos nuestra relación con Dios, que es espiritual. El Espíritu Santo, hermano, te da paz, te da tranquilidad. Por eso hay que llenarse de Dios. Ahora, cuando el Espíritu Santo no está, y nuestra relación es con cualquier otro espíritu de vagancia, hay una infinidad de demonios, de incredulidad. Agárramelo. Jonás, ¿sabe cómo se llama Jonás? Le vamos a cambiar el nombre, porque lo manda por un lado y se va para otro. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es tomar conciencia de nuestra vida espiritual. A mí me alegra verlos en la iglesia, no para, qué lindo, me alegra cuando hay gente que se acerca buscando de Dios, porque sé que les va a ir bien. Porque a mí me va bien, porque yo busco de Dios, y yo sé que todos ustedes, lo que están buscando de Dios, no busca una persona que le arregle la vida. La única persona que puede arreglarle la vida es el Jesucristo, porque es el único que murió por nuestro pecado, y nuestra relación nos lleva a reconciliarnos con Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan un aplauso a la palabra de Dios? Gloria a Dios, gloria a Jesús. Está para seguir, pero vamos a terminar ahí. Por ahí el domingo seguimos este tema, porque me interesa, me preocupa. Uno más o menos fue llenándose de las cosas de Dios, va estudiando, va investigando, y eso lo va a fortalecer, porque uno dice, bueno, yo ya sé qué me puede pasar, porque ahora ya sé. Entonces es un tema muy importante, porque tiene mucho que ver con nuestra vida y con nuestra relación con